o como es el caso de que al reemplazar nos puede dar también un número arriba sobre un 0 abajo. Eso también implica una indeterminación. Entonces vamos a resolver el límite. Cuando uno resuelve el límite, ya el límite no se pone, sino que se pone el valor de dicho límite. En este caso se reemplazaría 3 al cuadrado menos 9 sobre 3 menos 3. Si ustedes pueden ver, nos daría así. 3 al cuadrado sería 9 menos 9 sobre 0, 0 sobre 0. Y eso ya es una indeterminación, ¿vale? Al ser una indeterminación como tal, debo aplicar algún caso de factorización para poder resolver esta, esta parte como tal. Entonces, ¿cómo se resuelve? Es muy sencillo. Lo que debo hacer es identificar qué caso de factorización es. Y en este caso, la parte superior es una diferencia de cuadrados, que implica que tomes dos paréntesis, pongas uno positivo y uno negativo, sacas la raíz cuadrada del primer término, que sería la de x cuadrado, nos daría x, y la raíz cuadrada de 9 sería 3, porque 3 por 3 da 9, sobre la expresión de abajo, que no tiene ningún caso de factorización, ¿sí? Y si ustedes pueden ver, en un cociente yo puedo eliminar cosas que sean iguales. Entonces, este x menos 3 con este x menos 3 se eliminaría y nos quedaría límite cuando x tiende a 3 de x más 3, ¿vale? Y ya eso sí lo puedo reemplazar este valor en esa función, que sería 3 más 3, y en este caso sería 6. O sea que ese límite sí tiene solución cuando se realiza algún tipo de factorización, como se vio implicado en este ejemplo, ¿vale? Muchas veces se puede aplicar factorización en el numerador y en el denominador. Lo importante es identificar el caso como tal, ¿vale? Creo que es lo que uno tiene que tener muy presente. Vamos a realizar otro ejemplo. Bueno, en el siguiente ejemplo es límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, ¿vale? Si yo reemplazo este 2 en la función, nos daría así: 2 elevado a la 2 menos 4 sobre 2 menos 2. Entonces 2 a la 2 nos daría 4. 4 menos 4 sobre 0. 0 dividido 0. O sea que es indeterminado. Debo aplicar un caso de factorización. ¿Y cuál es el caso como tal? Es diferencia de cuadrados nuevamente. Entonces, debo mirar que la diferencia de cuadrados en este caso está en la parte del numerador. Entonces, dos paréntesis, uno positivo, uno negativo. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. La raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2, 4, sobre x menos 2. Y en nuestro caso, pues cancelamos lo que es igual. Cancelamos x menos 2 con x menos 2 y nos quedó así. Límite cuando x tiende a 2 de x más 2, o sea que al reemplazar tú pondrías 2 más 2 y eso equivale a 4. O sea que el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es igual a 4. ¿Vale? Vamos a seguir con nuestro siguiente ejemplo. Listo, en nuestro siguiente ejemplo nos aparece límite cuando x tiende a menos 3 de x más 3 sobre x cuadrado menos 9. ¿Vale? Entonces,
Al reemplazar, ustedes se darán cuenta que si yo reemplazo en la parte de abajo, me daría 0 y en la parte superior también me daría 0. Eso que hice al principio, pues uno lo hace es para comprobar si es indeterminado o no, pero no es necesario. Tú puedes empezar de una vez realizando pues el procedimiento determinado. Pues cuando me refiero al procedimiento debe ser un proceso algebraico, ¿sí? Que en la mayoría de los casos son casos de factorización. Bueno, entonces debo determinar dónde debo aplicar factorización y en este caso es en el denominador. No siempre va a ser en la parte del numerador o en la parte de arriba, no, puede ser también en la parte de abajo. En este caso es en el denominador. Entonces expreso límite cuando x tiende a menos 3 de x más 3 sobre, ahora vuelvo y miro qué caso de factorización es, y en este caso es diferencia de cuadrados, que es 2 paréntesis, uno positivo y uno negativo. La raíz cuadrada de x cuadrado es x y x. La raíz cuadrada de 9 es 3 y 3. Y como ustedes bien pueden ver allí, tengo que simplificar o cancelar las que son iguales. Entonces en este caso sería x más 3 y x más 3. Cuando pasa esto, que en el denominador nos queda la expresión, uno debe colocar en la parte superior, o sea, en el numerador, un 1 que exprese que la expresión x menos 3 está en el denominador. Bueno, es muy importante colocar ese 1. Y ahora que reemplace, se van a dar cuenta el por qué. Cuando yo ya reemplazo en esta ecuación, pondría 1 sobre menos 3 menos 3. Y eso equivale a 1 sobre menos 6. ¿Vale? Menos. Entonces nos equivaldría a 1 a menos un sexto. Y así nos daría la expresión determinada. ¿Vale? Vamos a realizar otro ejemplo. Bueno, vamos a realizar nuestro ejercicio número 4. Este no es un caso de factorización como tal, puesto que este es referente a un producto notable. No es que aquí toca tener un conocimiento amplio de el tema algebraico para poder resolver este tipo de ejercicios. Como ustedes pueden ver, solo con que abajo reemplaces el 0 ya te da una indeterminación, ¿vale? Entonces, lo que debo resolver es este producto notable. Y ese producto notable está determinado por una fórmula como tal, ¿vale? Entonces, la fórmula es la siguiente. A más b elevado al cuadrado. Se refiere a el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿vale? O sea que mi primer término a sería el 2 y mi segundo término b sería el x. Entonces vamos a resolver ese paréntesis de la parte superior. Entonces límite cuando x tiende a 0, entonces le dice la fórmula, coja el primero y elévelo al cuadrado. Entonces cojo al primero y lo elevo al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Mire, ya resolví este paréntesis de acá, lo expresé de esta forma. Menos 4. Y todo sobre x. Bueno, entonces voy a empezar a resolver. ¿Cuánto me da todo lo del producto notable? Entonces, límite cuando x tiende a 0, 2 a la 2 nos daría 4. Si yo resuelvo esta multiplicación, 2 por 2, 4, 4 por x, 4x, más x cuadrado, menos 4. ¿Y ese menos 4 cuál es? El que está allí, sobre x. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esa expresión? Tengo que buscar términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes?
los que los puedo operar en suma y resta. Y en nuestro caso están determinados estos dos, los números nomás, son los únicos que puedo operar, o sea, 4 menos 4. 4 menos 4 pues nos daría 0, o sea que por decirlo así se eliminan estos dos. Entonces vamos a aplicar límite cuando x tiende a 0. Entonces la única expresión que me quedó fue esta, que en este caso sería 4x más x cuadrado sobre x. Listo. Ahora debo mirar si puedo aplicar algún caso de factorización que me sirva para poder quitar esa indeterminación. Porque si ustedes pueden ver, sigue siendo el x abajo y no he podido aplicar nada para ello. Entonces, en la parte superior tiene un caso de factorización que se llama factor común. No es diferencia de cuadrados, porque diferencia de cuadrados, los dos tienen raíz cuadrada exacta y vienen con un menos. Y si ustedes pueden ver, este tiene un más. Entonces, nos aparece así. Límite cuando x tiende a 0. Factor común, x. ¿Qué le falta a x para hacer 4x? Pues solo le faltaría el 4. Más, ¿qué le falta a x para hacer x cuadrado? Pues le faltaría una x. Si tú multiplicas eso, te tiene que dar la parte de arriba. Me explico. X por 4, 4x. X por x, x cuadrada. Bueno, sobre x. Y si ustedes pueden ver allí, ya puedo simplificar o cancelar estas dos expresiones. ¿Por qué las puedo cancelar? Porque están dentro de un producto. No puedo cancelar esta x con esta x, no. Es la que aparece en la multiplicación. Entonces nos quedaría al final así. Límite cuando x tiende a 0. ¿De qué expresión? 4 más x. La que no eliminé. Y en nuestro caso, ¿qué sería? Pues sería reemplazar 4 más 0, que equivale a 4. Y ahí sí, ya nos daría la expresión del límite cuando x tiende a 0, ¿vale? Vamos a seguir con nuestro siguiente ejemplo. Bueno, en nuestro siguiente ejemplo nos va a aparecer otro caso de factorización. Entonces, límite cuando x tiende a menos 3 de x cuadrado más 5x más 6 sobre x más 3, ¿vale? Si ustedes solo reemplazan en la parte de abajo, menos 3 más 3 da 0, o sea que ahí ya nos da una indeterminación como tal. Bueno, entonces, lo que debo aplicar es, ¿qué caso de factorización? Entonces lo que debo hacer es mirar qué caso de factorización debo aplicar. Y en la parte superior es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, ¿vale? Entonces, voy a explicarles cómo se resuelve. Límite cuando x tiende a menos 3. ¿Cuál es la raíz cuadrada del primer término? Ubico dos paréntesis. En este caso es así. La raíz cuadrada del primer término es x y x. Los signos irían así. Este de acá va en esta parte más. Y el siguiente es la multiplicación de estos dos. Más por más da más. Ahora, en el trinomio tengo que buscar dos números que al multiplicarlos me den 6 y al sumarlos den 5. Pues ese es muy sencillo. 3 y 2. 3 por 2, 6. 3 más 2, 5. Y pongo el que me aparece en el denominador. Ahora, lo que debo hacer es simplificar. Simplifico los términos que son iguales, que es x más 3 con x más 3, y ubico lo que me quedó del límite. Límite cuando x tiende a menos 3 de x más 2. Y al reemplazar, pues nos daría menos 3 más 2 es igual a menos 1. Y listo. Ya resolví ese límite con ese trinomio. Vemos que ahí lo importante es que usted sepa identificar qué caso de factorización debo realizar. Vamos a hacer nuestro ejemplo número 6.
que sería así. Este ejemplo como tal, en el numerador y en el denominador me van a aparecer expresiones algebraicas que debo factorizar. Me explico. O sea que en los dos términos debo, en la parte superior e inferior, debo aplicar factorización. Bueno, vamos a empezar. Entonces, en la parte de arriba debo aplicar el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, que se realiza así. Coloco dos paréntesis, le saco la raíz cuadrada del primer término, que es x y x. Después ubico los signos, este de acá va en esta parte y el de acá es la multiplicación de estos dos, más por más nos daría más. Ahora debo buscar dos números que al multiplicar esos dos números me den 2 y al sumarlos me den 3. Eso está sencillo también porque es 2 por 1. 2 por 1, 2. 2 más 1, 3. Bueno, sobre. El de abajo es diferencia de cuadrados. Lo que hago es sacarle raíz cuadrada a los dos y poner uno positivo y uno negativo. La raíz cuadrada de x cuadrado es x y x. Y la raíz cuadrada de 1, pues 1, porque 1 por 1 da 1. Ahora, si ustedes pueden ver, cancelo los dos términos que son iguales, que en este caso sería x más 1 con x más 1. ¿Vale? Y vamos a poner lo que nos quedó, límite cuando x tiende a menos 1 de x más 2 sobre x menos 1. Bueno, al reemplazar, vamos a ver qué nos queda. Menos 1 más 2 sobre menos 1 sobre menos 1. Que eso equivale a menos 1 más 2 nos da 1 positivo sobre menos 1 menos 2. O sea que nos quedó la expresión menos 1 medio como respuesta de ese límite. Bueno, seguimos con nuestro ejemplo número 7, que en este caso es cuando el límite de x tiende a 1 de 6x cuadrado más 12x menos 18 sobre 2x menos 2. Vamos a mirar qué podemos hacer, qué casos podemos aplicar. En la parte superior es un trinomio, pero antes de realizar el trinomio puedo hacer factor común, porque 6, 12 y 18 son múltiplos del 6. Nos quedaría más sencillo de resolver. Y en la parte del denominador también es factor común. En nuestro primer tramo. Vamos a empezar. Límite cuando x tiende a 1 de factor común, el 6. ¿Por qué? Porque el 6 es múltiplo de todos y aquí nos vamos a dar cuenta. ¿Qué le falta al 6 para hacer 6x cuadrado? Nos faltaría el x cuadrado. Más, ¿qué le faltaría al 6 para hacer 12x? En múltiplos, me faltaría el 2 y el x. Menos, ¿qué le faltaría al 6 para hacer 18? En múltiplos, claro está, el 3. Cierro acá. Sobre, factor común de estos dos sería el 2. ¿Qué le falta al 2 para hacer 2x? Le faltaría el x. Menos, ¿qué le falta al 2 para hacer 2? Nada. Entonces pondría un 1, porque es en múltiplos. Y vamos a expresar la multiplicación y nos debe dar el término de arriba. 6 por x cuadrado, 6x cuadrado. 6 por 2x daría 12x. Y 6 por 3, 18. Vamos a hacerlo de abajo. 2 por x, 12x. 2 por 1, 2. ¿Vale? Así es una forma de probar el factor común y es algo sencillo. Bueno, como ustedes pueden ver, este de acá es un trinomio, entonces lo debo resolver. Entonces empezamos, límite cuando x tiende a 1 de 6, abro paréntesis, dos paréntesis, perdón. Le saco la raíz cuadrada del primer término que es x y x. Después los signos van más y más por menos, menos.
Ahora, es una resta. Debo buscar dos números que al multiplicarlos me den 3 y que al restar esos dos números me den 2 positivo. Entonces es muy sencillo porque es el 3 y el 1. ¿Por qué? Porque 3 por 1, 3. A 3 le quitas 1, te da 2. ¿Vale? Sobre 2x menos 1. ¿Vale? Y ahora voy a cancelar. Si ustedes pueden ver, yo puedo cancelar cosas que son iguales o que se puedan simplificar. Voy a empezar por la simplificación. 6 y 2 lo puedo simplificar. Tienen mitad. La mitad de 6 es 3. La mitad de 2 es 1. Y este x menos 1 con x menos 1. O sea que al final nos va a quedar así. Límite cuando x tiende a 1 de 3x más 3. Esa fue la expresión que nos quedó. Uno puede preguntarse, ¿y por qué no colocó el 1 de abajo? Porque el 1 de abajo no involucra para nuestro resultado. Si el 1 fuera arriba, ahí sí. Pero como está en la parte de abajo, no debo colocarlo. Vamos a reemplazar nuestro límite. 3 paréntesis x. X equivale a 1. 1 más 3. Entonces 3 más 1 nos daría 4. ¿Vale? Y 3 por 4, 12. Y así nos daría el valor de este límite como tal. Bueno, en nuestro siguiente ejemplo nos aparecen radicales. Entonces, ¿qué nos indica? Que cuando el límite es indeterminado, ¿sí? Porque si tú reemplazas 2 menos 2, da 0, ya de una vez. Y hay raíces, estas se deben racionalizar, según sea el índice, o sea, el valor que nos da la raíz, que en este caso es raíz cuadrada, ¿vale? Entonces, ¿qué se debe hacer en el proceso de racionalización? Se multiplica en el numerador y en el denominador por la conjugada de la raíz. Me explico. A usted le aparece la expresión límite cuando x tiende a 2 de la raíz de x menos la raíz de 2 sobre x menos 2, y eso lo va a multiplicar por la conjugada de los de los radicales, que en este caso es de la parte de arriba. La conjugada es como nuestra inversa, que en este caso sería raíz de x. En vez de menos, colocaría el más sobre raíz de 2 sobre la misma expresión. ¿Vale? Si esta hubiera sido positiva, aquí se pondría negativo. Esa sería nuestra conjugada como tal. Entonces vamos a expresar nuestro límite como queda. Límite cuando x tiende a 2 de, abro paréntesis, raíz de x menos raíz de 2 por el otro que sería raíz de x más raíz de 2 sobre x menos 2, cierro y abro el otro paréntesis, raíz de x más raíz de 2. Bueno, lo único que hice fue expresar este por este, que sería ubicarlos en dos paréntesis, y este por este. Ahora, lo que debo aplicar en la parte superior, que cuando se realizan conjugadas, es el caso de factorización diferencia de cuadrados. Entonces, cuando realizo diferencia de cuadrados, lo que hago es esto. Ubico el primer término, que es raíz de x, y lo elevo al cuadrado. Menos, cojo el segundo término, que en nuestro caso es raíz de 2, y lo elevas al cuadrado. Listo, ahí ya me quedó la parte superior sobre lo de abajo. Lo de abajo no se resuelve, porque uno lo que resuelve es la conjugada. Ahora, si ustedes pueden ver, cuando yo tengo algo del cuadrado con raíz, la raíz con el cuadrado se cancela y pues me queda la expresión siguiente. Límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre x menos 2, y aquí
raíz de x más raíz de 2. Y listo. Ustedes pueden ver, nos quedó la expresión x menos 2, que al cancelar con el de abajo, porque la cancelo porque son iguales. Entonces nos quedaría así. Límite. Cuando x tiende a 2, como nos quedó algo en la parte del denominador, coloco un 1 arriba sobre raíz de x más raíz de 2. Y ahora lo único que debo hacer es reemplazar 1 sobre raíz de 2 más raíz de 2. Y eso equivale a 1 sobre 2 raíz de 2. ¿Y por qué 2 raíz de 2? Porque tienes 2 veces la raíz de 2. Es como si tuvieras, discúlpame decirte esto, es como si tuvieras una manzana más otra manzana, darían 2 manzanas. Entonces, tienes una raíz de 2 más otra raíz de 2, te daría 2 raíz de 2. Y así se resuelve un ejercicio por racionalización. Bueno, vamos a seguir con nuestros ejemplos. En este caso es el límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 sobre la raíz de x menos 2. Como pueden ver, tienen un radical, o sea que hay que aplicar racionalización. En nuestro caso sería así. Límite cuando x tiende a 4, colocaría la expresión como nos la entregaron, que sería x menos 4 raíz de x menos 2, y multiplicaría por su conjugada, que es poner donde está lo de raíz, pero con el término, con el signo diferente. Raíz de x, como está negativo, lo pongo positivo, más 2 sobre raíz de x más 2. ¿Listo? Esa sería la conjugada. Ahora lo que hago es agrupar los dos, tanto en el numerador como en el denominador. Límite cuando x tiende a 4, aquí una flechita, paréntesis x menos 4, paréntesis raíz de x más 2. Cierro sobre raíz de x menos 2 y raíz de x más 2. ¿Vale? Esto le aplico el producto como tal, que sería así. X menos 4 raíz de x más 2 sobre, entonces abajo pondré así, el primer término lo elevo al cuadrado menos el segundo término y lo elevas al cuadrado. ¿Vale? Entonces nos daría así, límite cuando x tiende a 4, entonces la parte del numerador nos queda igual. Sobre, ahora, ¿cómo se resuelve este? Este con este se cancela, en el otro lado no hay raíces, o sea que tengo que resolver la potenciación. Este me daría x menos 2 a la 2 nos daría 4. Y si ustedes pueden ver, nos dio la expresión para poder cancelar x menos 4 y x menos 4. O sea, que nos queda así. Límite cuando x tiende a 4 de raíz de x más 2, porque fue lo único que nos quedó, y como quedó en la parte de arriba, no se debe colocar un 1. Al reemplazar nos daría así, la raíz de 4 más 2 es igual, la raíz de 4, un número que multiplicado por sí mismo nos dé 4, pues es el 2, porque 2 por 2, 4. Y 2 más 2 es igual a 4. O sea que el límite de esa expresión equivale a 4. Bueno, vamos a realizar un ejemplo en el cual debo aplicar racionalización y factorización, ¿vale? Si ustedes pueden ver en la parte superior, que es en el numerador, está un radical, y en la parte de abajo nos aparece un caso de factorización que se llama diferencia de cubos. Voy a empezar por la racionalización. Entonces, límite cuando x tiende a 4 de la expresión x menos 2
sobre x al cubo menos 64 y voy a multiplicar por su conjugada, que sería raíz de x, si está menos, sería más 2 sobre raíz de x más 2. ¿Vale? Entonces, vamos a resolver esa parte. Límite cuando x tiende a 4 sería raíz de x menos 2, raíz de x más 2. Cierro sobre x a la 3 menos 64 y raíz de x más 2. Bueno, como ustedes pueden ver en la parte superior, aplico lo de diferencia de cuadrados, que es coger el primer término y lo elevo al cuadrado menos el segundo al cuadrado sobre x a la 3 menos 64 y eso va multiplicado por raíz de x más 2. Al resolver dicho término nos daría así. Límite cuando x tiende a 4, la raíz de x con el 2 pues se cancelan, este con este se cancelan y nos daría x menos 2 a la 2 equivale a 4 y listo. Si ustedes pueden ver, en este momento no puedo cancelar nada, no hay ninguna con la cual yo puedo decir que el de arriba se cancela con lo de abajo. Bueno, pero si ustedes lo pueden observar, este de acá tiene un caso de factorización que se llama diferencia de cubos. Bueno, entonces vamos a realizar la fórmula con la cual puedo resolver ese de allí. Entonces nuestra fórmula es a a la 3 menos b a la 3 es igual a menos b. Ahora se realiza el siguiente paréntesis, que sería a cuadrado más ab más b cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esta fórmula? Que yo debo sacarle raíz cúbica al primero y al segundo término y después aplicarle el a cuadrado más ab más b cuadrado de las raíces. Me explico. Límite cuando x tiende a 4 de la expresión x menos 4 sobre, entonces vamos a empezar a resolver ese. La raíz cúbica de x al cubo nos daría x menos la raíz cúbica de 64 equivale a 4. ¿Y por qué 4? 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Vale. Ahora voy a resolver el producto que nos dieron aquí. Entonces le dice, coja a y elevela al cuadrado, o sea, ax al cuadrado. Más multiplique a por b, que en este caso sería 4 por x, 4x. Más coja el segundo y elevela al cuadrado, 4 por